Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este último trimestre del año estaremos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy interesante que ya empezamos a desarrollar, pero en esta semana continuamos estudiando. Y el tema para esta semana se titula Bautizados en Cristo. Y hemos visto ya algunas cosas importantes. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y recordemos el texto que estamos aprendiendo, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, en el verso número 4. Y leemos así: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos muy agradecidos por el descanso que nos ha dado, por la luz del día. Y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al entender lo que hoy vamos a estudiar, podamos cumplir también con su voluntad. Quede con nosotros ahora, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy importante, el cual se titula Conocimiento. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se inicia el proceso de crucifixión del yo? Muy bien, esto es, nosotros tenemos pues el yo en nosotros y le amamos mucho, pero en el camino a la perfección y en el conocimiento que va adquiriendo la persona, hay un proceso en el que ese yo va muriendo. Pero ¿cómo se inicia? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Romanos, capítulo 7. Y allí vamos a leer el verso 4 hasta el verso número 12. Romanos, capítulo 7, verso 4 hasta el verso número 12. Dice así: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, condenadas por la ley, obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. En cambio, ahora al morir a lo que nos tenía cautivos, quedamos libres de la ley para servir a Dios en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso. Porque sin la ley el pecado está muerto. Así, en otro tiempo, yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte. Porque tomando ocasión por el mandamiento, el pecado me engañó y por él me mató. Así, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo comienza a morir el yo en nosotros? Por el conocimiento de la ley de Dios. Esto es, todas aquellas cosas que hacíamos malas y que antes no nos parecían malas, era porque no teníamos el conocimiento de la ley de Dios. Pero venido el conocimiento de la ley de Dios, el mal que realizábamos se vuelve tan malo que nos damos cuenta que estamos condenados. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en el libro de los
Salmos, en el capítulo número 19 y el verso número 7. Leamos allí. La ley del Eterno es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Dios nos muestra el mal en nosotros, pero la Biblia también nos dice que restaura el alma, le cambia, le restaura, porque ahora lo malo que hasta ese momento no conocía o no se percataba, ahora lo sabe y ahora comienza a vivir una vida diferente. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 22 hasta el verso 25. Pero sed cumplidores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo, se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, éste será feliz en lo que hace. La palabra de Dios nos dice entonces que no nos trae provecho apenas con leer la ley de Dios, con conocer la ley de Dios, pero conforme el que conoce la ley de Dios va obedeciendo lo que está escrito en ello, entonces va muriendo el yo. ¿Nos damos cuenta? Esta es la manera en que nosotros empezamos a crucificar al yo, por el conocimiento de la verdad que se encuentra contenida en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Muy bien, pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Fe y Obras en la página 99 nos explica: nuestro amor a Cristo será proporcional a la profundidad de nuestra convicción de pecado. Y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, fijemos la mirada en Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros a fin de redimirnos de toda iniquidad. Mediante la fe, apropiémonos de los méritos de Cristo y la sangre purificadora del alma será aplicada. El Evangelio de Cristo no da a los hombres licencia para transgredir la ley, porque fue a causa de la transgresión que las compuertas del infortunio se abrieron sobre nuestro mundo. Esto es, cuando nosotros comprendemos la ley de Dios y cuando comprendemos la profundidad, el significado completo de este asunto, sabremos que no puedo decir, ya no estoy bajo la ley, ya no voy a vivir una vida que vivía antes. Voy a vivir una vida diferente. Esto significa no estar bajo la ley. Esto es el asunto de la gracia. El asunto que nosotros somos salvados por Jesús no nos da permiso para continuar viviendo en esa vida. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿cómo viene a crucificarse el yo? Por medio del conocimiento de la ley de Dios. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué es necesario comprender la ley en toda su extensión y qué debemos discernir al respecto? Esto es, no apenas, como dijimos, no apenas es conocer, pero es también practicar. ¿Pero por qué es importante comprender este asunto y qué debemos discernir sobre estas cosas? Vamos a tratar de entender esto, porque es importante. Y para ello vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, no Primera de Juan, Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Y ahí leemos de esta manera. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios,
Estos nacieron no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Esto es recibir a Jesús. Es importante conocer estas cosas. Recibir a Jesús para ser o tener el derecho de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Muy bien. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios para entender un poco más. Leamos ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 3, verso 3 al 5. Mira lo que dice allí. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia dice que tenemos que nacer de agua y de Espíritu. Muy bien. Esto es lo que la Biblia nos especifica. Recuerda, tenemos que entender el asunto de la ley. ¿Por qué es importante entenderlo? ¿Qué debemos hacer? Ya estamos entendiendo ahora que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 7, en el verso número 13. Y dice así: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Así que entonces, el mandamiento que es bueno, si lo obedecemos, por supuesto, si no lo obedecemos, nos trae condenación, pero el mandamiento es bueno, nos evita los dolores del pecado, nos evita las dificultades que conlleva el cometer pecado. Pero si no lo obedezco, cuando viene el mandamiento, produce en nosotros muerte. Y lo que es bueno pareciera que ahora nos hace mal, pero no nos hace mal, nos libera del pecado, nos muestra el mal. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el capítulo 6 de Romanos, en el verso número 16, leemos así: ¿no sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? La Biblia dice que si nosotros nos prestamos a alguien para obedecerle, nos volvemos siervos de ese a quien obedecemos. Esto es, o servimos a Dios o servimos a Satanás. En este caso, o servimos al pecado o servimos a Dios obedeciendo la ley de Dios. No transgrediéndola, sino obedeciéndola. ¿Estamos claros? Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 97 nos explica de esta manera: por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido la orden: salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, entonces cuando nosotros hacemos un pacto con Dios por medio del bautismo, decimos públicamente que hemos abandonado el servicio de Satanás y ahora nos ponemos al servicio de Jesús. ¿Nos damos cuenta? Y así es como ocurren estas cosas. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué eficacia tiene el mero asentimiento mental de la ley y cómo afecta al alma? Entonces, aceptar
la verdad de la ley de Dios, ¿qué tan eficaz es? ¿Qué efecto tiene sobre el alma el decir, bueno, yo entiendo y acepto? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Será que es correcto? ¿Será que no es incorrecto? Vamos a ver qué es lo que está escrito. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 23, en los versos 2 y verso número 3. Y ahí leemos así. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así, lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La Biblia nos dice que si solamente entiendo y acepto la ley como hacían los fariseos, la ley de Moisés, como ellos le llamaban, pero no obedecían estas cosas, no nos va a aprovechar de nada. Muy bien, muchas personas pueden conocer la palabra de Dios, pueden conocer lo que está escrito allí, pueden saber su deber, pero nunca ponerlo en práctica. No tiene valor para esta persona entonces. El mero conocimiento. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, en el verso número 20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, los fariseos conocían las cosas, hacían ciertas cosas, pero no hacían lo que Dios quería que hicieran. La justicia tuya y la justicia mía tiene que estar basada en Jesús y tiene que ser mayor de lo que ellos estaban haciendo. De lo contrario, no vamos a poder estar en el reino de los cielos. ¿Nos damos cuenta? Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Veamos ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 7, en el verso número 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando nos encontramos en esta situación donde nosotros queremos en nuestra mente hacer lo correcto, pero terminamos haciendo lo malo, el apóstol dice, miserable de mí. En este cuerpo soy miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque nos lleva a hacer cosas que no. Claro, la decisión está en tu mente, en la mía. Muy bien, ¿estamos entendiendo cómo es? Esto es, el conocer la verdad apenas, pero nunca practicarla, el negar la evidencia de la verdad, pone como consecuencia que no tenga un efecto sobre el alma. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 275 nos explica así. En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestado en la vida. Hay personas que saben el asunto, conocen el asunto, pero cuando el asunto tiene que vivirse, se detesta, no se desea, no se quiere vivir. Esto es, en la teoría estamos muy claros, en la teoría podemos aceptar todo, pero cuando tenemos que practicar, a veces usted está muy extremista, usted está muy fanático, no hagas tanto así. Esto es lo que pasaba en los tiempos de Jesús y es lo que pasa en la actualidad también. Muchas personas aceptan la teoría de la verdad, pero nunca lo llevan a la práctica. Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 60, nos explica de esta manera.
La norma debe elevarse y la predicación debe ser de carácter sumamente espiritual, para que el pueblo pueda ser guiado a ver la razón de sus debilidades e infelicidad. Muchos son infelices porque son impuros. Solamente la pureza de corazón y la inocencia mental pueden ser bendecidas por Dios. Esto es, hemos de elevarnos cada día más. Muy bien. Cuando hay pecados acariciados, cuando hay cosas que no se quieren, entonces no se quiere saber la verdad tal cual es en Cristo Jesús y no se obedece. Es muy importante saber la ley de Dios y muy importante también estar claros de que el conocimiento de la ley de Dios no te va a hacer diferente a menos que obedezcas al conocimiento que ya tienes. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que te invito para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición pueda acompañarnos. Queremos pedir que nos pueda ayudar en todo. Y ahora que hemos leído su palabra, pedimos que nos pueda fortalecer para vivir de acuerdo a su voluntad. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos buen espíritu para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.